Desde que ha comenzado a dispararse el precio de los combustibles, en Facua estamos redoblando esfuerzos para analizar los comportamientos de las gasolineras y mejorar la web y la app que hemos desarrollado para ayudarte a encontrar las más baratas allí donde estés. Estas iniciativas no solo las llevamos a cabo sin financiación pública, sino también sin estar condicionados por el pago de comisiones por parte de ninguna compañía energética a cambio de captarle clientes. Porque a Facua no le paga Repsol, ni Moeve. Tampoco nos pagan Mercadona, Movistar, ni ninguna otra energética, cadena de supermercados o compañía de telecomunicaciones. Ni recibimos ni un solo céntimo de empresas de alarmas, aseguradoras, entidades financieras ni inmobiliarias. Porque somos una asociación de consumidores de verdad, no un negocio disfrazado de ONG. Porque somos un movimiento ciudadano independiente que no se vende a las empresas y que critica la pasividad de cualquier gobierno ante los abusos, sea del color que sea, sin miedo a que nos recorte o niegue las ayudas públicas por ser molesto. Por eso necesitamos tu apoyo económico, el que puedes darnos uniéndote a Facua como socio de pleno derecho o en forma de donación. Por pequeña que sea, cualquier cantidad que nos aportes ayudará a que sigamos luchando contra los abusos y desarrollando iniciativas como gasolineras.facua.org, nuestra herramienta para localizar el combustible al precio menos inflado. Puedes ayudarnos con tu donación a través de Bizum, PayPal, tarjeta, Google Pay, Apple Pay o por transferencia. Gracias por apoyar a Facua. Gracias por ayudarnos en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Por cierto, soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. Estaba practicando un poco de meditación, Om Mani Padme Hum, el mantra el básico. Sí, porque estoy preocupado. Y aunque hoy te he visto más tranquilo, yo también estoy más tranquilo, pero la semana pasada te comían los nervios y no me has contado por qué. Hombre, yo estoy preocupado, que soy tu manager. A un manager no se le pueden ocultar cosas. Que tampoco me vas a contar por qué estás más tranquilo, ¿vale? No será porque te quieres cambiar de manager, ¿no? Con lo que he hecho yo por ti, que te he llevado a la cumbre, cuando eras el Facuo, cuando te atacaban, ahí estuve yo. ¿Y dónde estás ahora? Que sales en la tele, sales con filtro de los japos, que te sacan los ojos bonitos, no me falles ahora, no me falles ahora, que, hombre, con lo que yo he hecho por ti, cuando todo el mundo te atacaba, recuérdalo. Vale, no me voy a tranquilizar. Venga, ya me contarás. Yo entiendo que los artistas, cuando están en la explosividad absoluta de la creatividad y del éxito, pues tienen sus secretos. Venga, ánimo. Chao. Me cago en hostia. Om Mani Padme Hum. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos una semana más y, como siempre, con 3 temas de actualidad. Una de cada 4 gasolineras aprovechó la entrada en vigor de la bajada del IVA para aplicar ese mismo día otra subida de precios. De las 9.255 gasolineras de la península y Baleares que el domingo 22 de marzo comunicaron al gobierno la actualización de sus precios, el 25,3%, 2.337 gasolineras, no se limitaron a trasladar la bajada del IVA del 21 al 10, sino que aplicaron un nuevo incremento. Es decir, la bajada del precio de venta al público fue inferior a la que correspondía con la reducción fiscal y en determinados casos ni siquiera aplicaron reducción alguna en el precio e incluso lo subieron. En 175 gasolineras vimos como el domingo comunicaron un nuevo precio que era idéntico al del sábado. Por lo tanto, se quedaron para ellas toda la bajada del IVA. Y otras 54 gasolineras llegaron incluso a aplicar precios más altos que los que tenían antes de la bajada del IVA. Desde Facua insistimos en que la única medida efectiva es fijar topes a los precios o como mucho a los márgenes de beneficio. La rebaja de impuestos que ha aprobado el gobierno solo sirve para que las empresas continúen inflando sus beneficios, como viene ocurriendo especialmente con los combustibles desde comienzos de marzo, pero en breve ocurrirá previsiblemente con otros servicios o productos. De hecho, Juan Roig, el dueño de Mercadona, ya ha anunciado que se va a ver obligado a aplicar subidas a los alimentos, subidas que muy posiblemente sean, en muchos casos, muy superiores a los supuestos incrementos de costes que va a sufrir. Lo que ha hecho el gobierno es una operación de maquillaje fiscal. Nos encantaría equivocarnos con esto, pero los datos nos están dando la razón. Los días posteriores a la aplicación de la bajada fiscal, la gasolina y el gasóleo han seguido subiendo. Y en breve es muy posible que volvamos a encontrarnos un precio medio por el litro de gasóleo de 2 euros, el que se alcanzó precisamente el sábado anterior
a la entrada en vigor de la bajada del IVA. De hecho, es muy posible que multitud de gasolineras se queden para ellas una parte de la rebaja en el impuesto sobre hidrocarburos que van a experimentar en cuanto le compren nuevo combustible a las petroleras. El presidente del gobierno anunció sus medidas ostentando el diálogo que el gobierno había llevado a cabo para ponerlas en marcha con los agentes sociales. Pero lo cierto es que ningún ministerio contactó con Facua para preguntarnos al menos cuáles eran nuestras reivindicaciones, aunque evidentemente las conocían de sobra porque las hemos contado una y otra vez a través de los medios de comunicación. Bajar impuestos sin establecer topes a los precios es justo la medida que estaban reclamando los especuladores, los que están inflando sus márgenes de beneficio. Y en cuanto al mecanismo de control de márgenes sobre los carburantes que ha puesto en marcha la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a petición de Sumar, es otra milonga. Esta medida no va a tener ningún impacto a la baja en los precios, ya que no se ha fijado ningún tope a los márgenes. Lo que hace Competencia es controlar cuáles son esos márgenes y si suben o bajan, pero en ningún momento obliga a las petroleras a recortarlos. De hecho, vamos a tener que esperar 2 meses para que la CNMC elabore un informe sobre sus conclusiones en relación a esos márgenes. Informe en el que hará propuestas que dudamos mucho que consistan en pedir, por fin, la fijación de precios máximos que venimos reivindicando y que han puesto ya en marcha países como México, Hungría y Croacia. Otro asunto. Hemos denunciado a la tienda de la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa vigente en materia de protección de datos y por el posible incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, aunque en cualquier caso esa fundación de fans del genocida va a ser ilegalizada en breve. Con estas son ya 11 páginas web dedicadas a la venta de productos con mensajes de extrema derecha que hemos denunciado en los últimos años. Es una lista importante ya de empresarios e instituciones de la extrema derecha que le han cogido el gusto en los últimos tiempos a saltarse la ley. Las denuncias por las irregularidades en materia de protección de datos las hemos presentado, evidentemente, ante la Agencia Española de Protección de Datos. A través de su tienda online, la Fundación Francisco Franco vende libros, calendarios, cinturones, corbatas y medallas, entre otros accesorios, pero no proporciona la información que obliga a la ley que permita identificar al responsable del tratamiento de los datos personales recabados de los usuarios, ni se informa sobre los denominados derechos ARCO que los clientes pueden ejercer. Es decir, esta web omite datos esenciales, produciéndose una clara vulneración de las obligaciones legales de información al consumidor y generando una situación de falta de transparencia que puede provocar indefensión. Así que al consumidor que le da por comprar estos productos de merchandising ultra no se le informa de a dónde tiene que acudir para ejercer unos derechos que también se le ocultan. Derechos, por ejemplo, a que se modifiquen sus datos personales o que se eliminen de la base de datos que maneja la Fundación Francisco Franco. La porquería que vende esta gente busca exaltar y normalizar un régimen que fue responsable de asesinatos en masa y de otras gravísimas vulneraciones de los derechos humanos, lo que sigue suponiendo un claro menosprecio tanto a las víctimas como a sus familias. Y otro asunto, ahora que entramos en Semana Santa es importante alertar de ciertos abusos que cometen algunos hosteleros, unos pocos, muy pocos, 2 o 3 seguro, cuando reciben tanto el público turista como a consumidores habituales de esos locales. Y es que tienen la mala costumbre, en muchos casos, de aplicar subidas brutales en los precios para intentar hacer el agosto en este mes de marzo. Subidas que evidentemente son legales siempre que haya una información clara de la lista de precios expuesta al público, tanto para el que está acostumbrado a un precio habitual que de repente se puede inflar, como para que cualquier turista o persona que nunca haya visitado ese establecimiento pues tenga acceso a lo que le van a cobrar por todos y cada uno de los productos que se vendan en el establecimiento. Es decir, las listas de precios tienen que ser completas. No vale, por ejemplo, algo muy habitual en la hostelería, ocultar los precios de la bebida o de determinadas bebidas. No vale tampoco que los llamados platos del día no aparezcan por escrito en ninguna carta. Si tienen que imprimir un menú adicional, no pasa nada, es legal, pero siempre hay que dárselo al consumidor. Hay que exponerlo de forma visible al público como mínimo. Y los precios sí son totalmente libres. Pueden cobrar lo que les dé la gana, igual que también los consumidores pueden perfectamente levantarse del asiento y plantear que al final no les interesa comer allí porque han visto que les va a salir por un riñón. Pero resulta fundamental que las administraciones competentes en materia de consumo, sean de ámbito autonómico o municipales, se dediquen a hacer su trabajo en Semana Santa y visiten estos establecimientos. Los visiten para verificar si se cumple la normativa. Tanto la normativa que obliga a tener esas listas de precios completas como todo lo relacionado con los alimentos, con su manipulación y su conservación. Estamos ya un poco cansados de ver locales de hostelería donde hay ciertos productos que tienen totalmente expuestos al público a la posibilidad de que un estornudo contamine una ensaladilla o una tortilla, y también establecimientos de hostelería donde no cumplen las fechas de caducidad de ciertos alimentos que sirven o que incluso los tienen en tan pésimo estado de conservación que se deterioran rápido y luego derivan en intoxicaciones alimentarias. Si detectas cualquier tipo de irregularidad en establecimientos de hostelería, denúncialo, no te quedes callado, no te limites a no volver a visitar el establecimiento, haz fotos, difúndelas por redes, pero también
ponlas en conocimiento de Facua o de las administraciones de consumo, de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, porque tenemos que potenciar los propios consumidores, que haya control sobre este tipo de establecimientos y, por supuesto, que no haya esta competencia desleal. Seguro que la inmensa mayoría de locales de hostelería cumplen a rajatabla lo que dice la legislación y están sufriendo la competencia desleal de esos piratas que se dedican a saltarse la ley, poniendo además en riesgo la salud de los consumidores. Y a continuación vuelve David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy te vuelvo a hablar de supermercados, pero en esta ocasión no va a ser sobre los precios de los alimentos, sino de los embalajes con los que se comercializan. La Unión Europea lleva varios años impulsando diferentes medidas orientadas a reducir residuos para avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible con el medio ambiente. Uno de los cambios más visibles llegó en 2024, cuando entró en vigor la obligatoriedad de que las botellas de plástico y bricks de hasta 3 litros tengan el tapón unido al envase. Lo vemos a diario en botellas de agua, de refresco o en bricks de leche que compramos en los supermercados. Pero ahí no queda la cosa. La Unión Europea ha endurecido su postura mediante la implementación de nuevas normativas con el fin de reducir los residuos plásticos de un solo uso, evitar envases innecesarios y promover la reutilización, el rellenado y el reciclado. Estas nuevas medidas serán de aplicación a partir del próximo mes de agosto, así que estos cambios los vamos a notar de manera directa en nuestra cesta de la compra. ¿Qué cambiará? Pues que todos los envases de plástico deberán incluir un contenido mínimo de reciclado obtenido a partir de residuos plásticos. Bueno, se hace una excepción con los envases farmacéuticos, los de alimentos para lactantes y niños de corta edad, los productos sanitarios o el transporte de mercancías peligrosas y plásticos compostables. Donde más lo notará el consumidor será en alimentos frescos como fruta o verduras, ya que se aplicarán restricciones a los envases de un solo uso en aquellas que estén preenvasadas y que pesen más de 1,5 kg. Os pongo un ejemplo muy gráfico. Se limitará el uso de bandejas como las que se venden con los avíos del puchero. También afectará a las porciones individuales de condimentos, salsas, leche o azúcar e incluso los productos y cosméticos de un solo uso que nos ponen en los hoteles como amenities. No me quiero imaginar el drama que van a montar aquellos que tanto han rajado porque el tapón de la botella de plástico ya no se puede separar. Al final estos haters de todo son pocos, pero hacen mucho ruido. A los que les molesta el tapón de la botella seguro que tampoco van a ver bien las nuevas medidas que entrarán en vigor en agosto. Como seguramente tampoco vieron bien en su día que se prohibiese fumar en los espacios públicos o que se obligara a usar mascarilla durante la pandemia. Negacionistas climáticos, negacionistas de la ciencia, negacionistas de las vacunas. Como se suele decir, hay gente para todo. Y a continuación vuelve Keka Sánchez para contarte cómo puedes reclamar si eres uno de los afectados por el aluvión de cierres de clínicas estéticas y de depilación. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Hola, ¿qué tal estás? El tema de hoy va sobre el cierre de cualquier clínica de depilación. Da muchísima rabia haber confiado en una marca así y encontrarte de repente con que el centro ha cerrado y te has quedado sin bono y posiblemente con una deuda si la has financiado. ¿A que sí? Pues escucha, vamos a poner orden en lo que puedes hacer para intentar no perder tu dinero ni tu tratamiento. Si conoces a alguna persona que está en esta situación, pásale el enlace de esto que de verdad te va a interesar. En Facua sabemos bien de lo que hablamos porque venimos reclamando que mediante ley se obligue a las empresas a que tengan un seguro de responsabilidad civil proporcional a su volumen de negocio para pagar posibles indemnizaciones por daños, fraudes y cierres, y que se cree un fondo de depósito con el mismo objetivo. No es la primera vez que denunciamos el cierre de una clínica de depilación y exigimos algo básico: más transparencia y control. Lo primero que tienes que hacer hoy mismo, si puedes, es intentar contactar con esa clínica. No te quedes solo con lo que veas en el cartel de la puerta de tu centro. Busca la sede central o mira si tienen alguna otra clínica abierta que pille cerca. A veces derivan los servicios y esa es la vía más rápida para que te atiendan. Eso sí, hazlo siempre por escrito. Mándales un correo electrónico o un burofax detallando bien tu caso. Que quede constancia de que tú has movido ficha porque las palabras se las lleva el viento. Y un consejo, no tires ni un solo papel. Busca el contrato que firmaste en su día, historial clínico, mensajes de tus citas, WhatsApp, la publicidad, donde viste la oferta y sobre todo los tickets o facturas de los que hayas pagado ya. Esos documentos son tus mejores armas ahora mismo, así es que no se te ocurra perderlos, tenlos siempre a mano. Ahora, si ves que pasan de ti o la persiana no sube ni a tiros, el camino depende de cómo hayas pagado.
Si lo financiaste, ve a tu banco o a la financiera con la que firmaste el préstamo vinculado y diles: oye, que la clínica no me está dando el servicio, así que dejad de pasarme los recibos, anulad el contrato por incumplimiento y reembolsadme el importe de los servicios no consumidos. Si el banco se niega, puedes hacer dos cosas. Una, acudir a consumo y denunciar, y también puedes acudir a Facua para que nuestro equipo jurídico lo haga por ti. Si pagaste a tocateja, al contado, es verdad que se complica la cosa, pero no está perdido. Tienes que poner una reclamación formal ante consumo para que lo investiguen y, si incumplen, les puedan expedientar. Y recuerda que, pase lo que pase, la vía judicial siempre la tienes ahí. Que no te dé pereza meterte en juicios, porque a veces es la última vía que queda para recuperar tu dinero. Esto es para que sepas por dónde empezar. Si la cosa se pone fea, la verdad, acude a Facua. Aquí podemos ayudarte con la información que nos aportes. Nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre. Y hasta aquí la información por hoy. Si crees que esto le puede venir bien a alguien que ande a vueltas con clínicas, compártela. Y no te olvides de seguirnos para no perderte ni un solo consejo. Quédate aquí porque ahora viene Rubén Sánchez con algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una socia de Facua que tuvo problemas con su seguro de hogar, ya que algo parecido te puede pasar a ti o a alguien cercano. Angustias, vecina de Almería capital, sufrió en junio de 2025 una fuga de agua en su vivienda. Rápidamente contactó con Santander Seguros, empresa con la que tenía contratado su seguro de hogar, para avisar del problema y que pudieran ofrecerle una solución a la mayor brevedad posible. Pero el perito de la compañía tardó más de una semana en acudir a la vivienda para evaluar la incidencia. En el transcurso de esos días, lo que en principio eran daños leves y ahí se podrían haber quedado, se convirtieron en goteras importantes en su casa y humedades en la cocina de su vecina y en el pasillo comunitario del piso inferior. Era más que evidente que la situación se agravaba con el paso de los días. En su primera valoración, el perito que tanto tardó en llegar le dijo que cortase el suministro durante una noche e hiciese fotografías del contador antes y después para ver la cantidad de agua que se perdía durante ese periodo. Más allá de esa indicación, no hizo nada más. Se fue por donde había venido. Los metros cúbicos de agua que se perdían cada noche ya podían calcularse, pero, como es lógico, el problema persistió. Las goteras y las humedades en el piso inferior fueron creciendo sin que Santander Seguros hiciese nada al respecto. Tras innumerables llamadas a la compañía, por fin se dignaron a mandar un técnico a casa. En esta ocasión, a Angustias le dijeron que la fuga venía del lavavajillas, un diagnóstico que la afectada puso en duda, ya que el agua goteaba incluso sin hacer uso de los electrodomésticos durante días y con la llave de paso cerrada. El técnico se marchó y, tal y como la usuaria creía, el problema no se solventó. Siguieron pasando los días y la avería continuaba. Es más, se agravó hasta el punto de que la vivienda de debajo se quedó sin electricidad a consecuencia de la humedad acumulada. En Santander Seguros se estaban cubriendo de gloria, y ante la falta de solución por parte de esta aseguradora, la usuaria se vio obligada a contratar a una empresa externa especializada para que localizase y arreglase la fuga. Tuvo que pagar algo más de 400 euros por los servicios de esta compañía, que puso solución al problema rápido y sin mayor complicación. Como Santander Seguros se había desentendido del asunto, la afectada le pasó la factura para que le reembolsasen el dinero que había tenido que pagar a la compañía especializada, tanto por el arreglo de la fuga como por la reparación de los daños ocasionados en la vivienda del piso inferior. Pero la compañía, lejos de reconocer que no habían sido capaces de dar una solución a tiempo, le dijo a Angustias que la póliza no cubría la falta de mantenimiento en desagües o defectos de instalación. Es decir, no le habían hecho un diagnóstico certero, no le solventaron el problema y, para colmo, se negaban a abonarle la cantidad que había tenido que pagar a un tercero. Cansadísima ya de la situación, Angustias acudió a Facua Almería y se dio de alta como socia de pleno derecho para que nuestro equipo jurídico emprendiese actuaciones en defensa de sus derechos. Y así lo hicimos. Tras estudiar el caso, nos dirigimos a Santander Seguro planteándole que tenía que abonarle a la afectada el dinero de la factura de la reparación y de los daños que la fuga de agua había provocado. Y de repente, ese análisis jurídico que habían hecho en la aseguradora, por el que determinaron que no cubrían lo que había ocurrido porque patatín patatán, desapareció. En la respuesta que nos dio, la compañía argumentó que una vez revisada toda la documentación, accedían a abonar a la afectada los 405 euros que había pagado por los servicios de la empresa que se encargó de detectar la fuga, reparar la tubería dañada y solventar todos los desperfectos que se habían provocado al vecino. Angustias ya ha recibido el dinero en su cuenta bancaria. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues terminamos por hoy. Se acabó nuestro programa número 111.
Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Pues ya está, ya nos podemos ir a ver procesiones. Me llama Sergio, que seguro que lo pilló vestido de nazareno. ¡Pazos! ¡Rubén! Oye, Rubén, muy bien. ¿Qué es eso de que anda diciendo la gente que os pagan empresas? Repsol, Movistar, Mercadona, no. Facua no se vende. Facua es independiente y por eso trabaja tan bien como trabaja. No se vende a ninguna empresa. Lo voy a repetir. Facua no se vende a ninguna empresa. Así me gusta. A ver, ahora yo pensando un poco que yo como no cobro nada y llevo años trabajando para ti, que si Mercadona os quiere dar algo, aunque no sea dinero, si me da la compra del mes, pues yo por lo menos que tampoco se puede. Pero, y Repsol que me den, no sé, al coche. Ya, que no tengo coche, es cierto. Y Movistar que no, que estoy en otra empresa. Va, pues nada. Muy bien, Facua. No se vende a ninguna empresa. Es que así no voy a sacar dinero en mi vida, de verdad. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.